Presidencial del PSC. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación, un abrazo a todos. Cuando usted fue a Caracas hace unos meses, vivió un episodio similar al que Lilian Tintori ha vivido hoy en Guayaquil. ¿Estamos frente a un mismo modelo político que se niega a ceder espacio? Absolutamente, Alfredo. Eso no es sino una muestra más del eje del mal que ha venido contaminando países, llevándolos a extrema pobreza como Venezuela, restando libertades si alguien protesta, encarcelándolos por años y condenándolos como al esposo de Lilian Tintori. Y lo mismo que le hicieron a ella aquí, en Ecuador, en un país que entre comillas es libre, donde no se necesita, al menos de parte de los venezolanos, visa para poder entrar. Filmándola desde que bajó del avión, filmándola mientras hablaba, exactamente el mismo modelo, las mismas circunstancias que vivimos nosotros como grupo en el Ecuador. Ahora entiendo por qué el Ecuador jamás se pronunció, por qué el presidente jamás dijo nada, por qué permitieron que nos encierren, por qué permitieron que nos indaguen, por qué permitieron que nos expulsen de Venezuela sin haber cometido ningún delito en ese país. Ahora le está pasando lo mismo a Lilian Tintori acá en el Ecuador. Libertad es lo que reclamamos los ecuatorianos. Y ese no es sino, Alfredo, un símbolo de lo que significa este gobierno del socialismo del siglo XXI para Ecuador. ¿Qué más sigue? ¿Las filas para conseguir comida? ¿Qué más sigue? ¿Los sellos en los brazos para poder lograr por lo menos conseguir medicina? ¿Qué más sigue? ¿Persecuciones? ¿Más cárcel? ¿Más odio? ¿Más pobreza? ¿Más miseria? Ese es el mismo modelo y esa no es sino una advertencia de lo que está sucediendo aquí en el Ecuador si seguimos por el mismo camino con el candidato del continuismo, el candidato del gobierno. Justamente estamos frente a una segunda vuelta presidencial que podría permitir o podrá permitir que cambie ese modelo. La misma noche de la elección de primera vuelta, usted expresó su apoyo a Guillermo Lasso basada en la voluntad ciudadana mayoritaria de que 10 años es suficiente. Sin embargo, los antecedentes del voto cruzado Correa, presidente, Nebot, alcalde, le hace pensar a Lenín Moreno que parte de esos votos serán para Lenín Moreno y que el apoyo del PSC, sin embargo, es incondicional. No obstante, Guillermo Lasso, ayer aquí en Contacto Directo, anunció lo siguiente. Veamos. ¿Por qué un padre con un empleo adquiere soberanía en la administración de su familia y adquiere la posibilidad de una vivienda? Por ejemplo, nosotros con gusto vamos a acoger el programa planteado por Cynthia Viteri en su programa de gobierno en materia de vivienda. Hay un déficit que puede llegar hasta cerca de 1 millón de viviendas en el Ecuador. Su plan de vivienda fue parte importante de la oferta de gobierno. ¿Ayudan estos ofrecimientos a consolidar el voto frente a la oferta del plan Toda una Vida de Lenín Moreno? Absolutamente, Alfredo, y le voy a explicar por qué. Por quien habla, por esta mujer, en toda su votación, 58% aproximadamente fueron mujeres y un 42% varones. Las mujeres no votaron por mí sencillamente por ser mujer, no. Votaron porque sé perfectamente lo que nos pasa. Para las mujeres lo principal son sus hijos, ni siquiera ellas, sus hijos. Por eso que cuando me refería a ellas, cuando hablaba con ellas, cuando conversé con ellas a nivel nacional, en cada esquina, en cada barrio, en cada casa, los problemas que les agobian no son una Asamblea Nacional Constituyente, Alfredo, créame, no son esos. Su problema es que su hijo está encadenado a una cama porque no hay centros de rehabilitación para las drogas. Su problema es que eliminen la tabla del consumo de drogas. También espero que sea acogida por el candidato Lasso. También que su hijo no puede entrar a la universidad libremente y que lo condenan a la pobreza. Este gobierno, sí, lo condena a la pobreza porque de esa manera domina al pueblo a través de programas asistenciales. Todos esos son los problemas que a las mujeres las hicieron identificar conmigo, las escuelitas del campo. Para una madre es fundamental tener a su hijo cerca y que no vaya filo a filo en la carretera hasta su escuelita, más lejos de su casa, lejos, realmente lejos de su casa, corriendo todo tipo de peligro. ¿Pero en qué consistía su oferta de vivienda? En 2 programas. El uno, muy parecido, es más, exactamente igual al que hemos tenido aquí en Guayaquil, con soluciones habitacionales para 35.000 familias aquí en la ciudad de Guayaquil, que esos son los planes, mi lote, mucho lote, etcétera. Y el otro, el que me imagino también se refiere el candidato Lasso, es un programa de vivienda a nivel nacional sin entrada
a 20 años plazo con cuotas muy bajas de 120, 150 dólares mensuales, que no le va a costar nada al Estado. Me imagino que ese es el mismo programa que quiera presentar o acoger el candidato Lasso, que me parece perfecto, porque no le costará al Estado, ya que se hace con la empresa privada, tanto con el financiamiento de banca privada como con empresas que venden materiales de construcción por un lado y otras que construyen también por otro. Pero sin embargo, Lenín Moreno ha ofrecido la misión Casa para Todos, sí, del plan Toda una Vida. Ofrece 325.000 viviendas sin costo para las 91.000 familias más pobres de los quintiles 1 y 2. Cuando la línea de pobreza que separa estos quintiles, según el INE, que es un ingreso de 84.25 dólares y 47.48 dólares mensuales por persona. ¿Es factible realizar este ofrecimiento si cuando hubo bonanza económica no se lo hizo? A eso me iba a referir justamente, Alfredo. Aquí, como dije en el debate, quieren hacer en los últimos 10 minutos lo que no hicieron en 10 años. La gente cree en lo que ve. Tuvieron casi 3 gobiernos consecutivos, Alfredo, 3 gobiernos consecutivos, y no hicieron el programa que ahora el señor Moreno está ofreciendo a nivel nacional. No lo hicieron cuando tenían plata. Ahora que están prestando casi mensualmente a intereses de chulco, a organismos internacionales, o colocando bonos en el mercado internacional a intereses de chulco, solamente para poder cumplir con los pagos mensuales, están ofreciendo un programa que es mentira. Es falso, porque dadas las condiciones del manejo de la economía irresponsable de alguien que dijo que lo conocía todo, que se sabía todo y que terminó hundiéndonos como nación a todos, no existe el dinero para cumplir un ofrecimiento como el que está planteando el señor Moreno. ¿Cuál es la diferencia del ofrecimiento que está cogiendo, propuesta nuestra, el señor Lasso? Que no le cuesta al Estado, Alfredo, que se hace con la empresa privada, que a la gente no tiene que dar entrada, que puede tener su vivienda con cuotas muy bajas, menos de lo que paga en arriendo mensual. Un programa ahora, pero factible, aparte de viable, ganar la real. segunda vuelta, es primordial la gobernabilidad. O sea, que los pobres, por supuesto, no tienen por qué pensar en ninguna constituyente, pero sí los políticos responsables que ofrecen hacer maravillas por los pobres y después no tendrán cómo hacerlo. Por eso es que es importante la gobernabilidad. Al respecto de la gobernabilidad, Guillermo Lasso propone lo siguiente, veamos. Tenemos que construir, armar un gobierno con un plan de gobierno ya no partidista, sino mucho más amplio, que acoja las propuestas de los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana. Y si en el caminar nos encontramos con ese escenario extremo de absoluta ingobernabilidad, yo no descarto un llamado a la Asamblea Constituyente, pero permítame decirle a usted y a los ecuatorianos que nuestra propuesta concreta es llamar a una consulta popular para que el pueblo envíe a su casa al fiscal, al contralor, al procurador, a los superintendentes, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. No se puede gobernar con funcionarios correístas que han estado ciegos, sordos y mudos durante 10 años. De acuerdo a su experiencia parlamentaria con la partidocracia y con el socialismo del siglo XXI, ¿es viable lo que propone Guillermo Lasso con Alianza País? Es viable la última propuesta que le acabo de escuchar, es decir, una consulta popular directa. Alfredo, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. El poder y la soberanía radica en la gente. A través de una consulta popular que primero es rápida, práctica, nos cuesta menos y los resultados son efectivos, puedes hacer los cambios necesarios en la Constitución de la República. Y si me dicen que esto tiene que pasar por la Corte Constitucional, lo otro también, todo tiene que pasar por la Corte Constitucional, pero con un nuevo gobierno, con un gobierno que abra las puertas a un cambio de modelo, sobre todo en el área económica y social. La presión nacional es tal que la consulta no se va a poder evitar directa a la gente. Ganas tiempo, ahorras dinero en un país que no tiene dinero ni siquiera para poder dar las medicinas adecuadas, donde no hay especialistas, donde el paracetamol se convierte en lo único que recibe la gente pobre de mi país. A ver, pero volviendo a la consulta, ustedes los socialcristianos son pragmáticos, son un ejemplo de pragmatismo.
Y usted sabe que no es tan fácil hacer esa consulta. Como candidata presidencial, usted no fue partidaria de una constituyente para cambiar el modelo del socialismo del siglo XXI, sino de una consulta popular, como la que propone Guillermo Lasso, que debe enfrentar el obstáculo de la Corte Constitucional, lo cual la podría volver irrealizable o sujeta a concesiones o negociaciones con Alianza País. ¿Mantiene su postura contraria a la constituyente frente a la mayoría absoluta de Alianza País en la Asamblea? Pero es que el otro camino, el que usted está planteando en este momento, la constituyente también tiene que pasar por el mismo proceso. Lo uno o lo otro tiene que pasar por el mismo proceso. El artículo 444 no establece eso. Todo tema constitucional para reformar la Constitución, inclusive una asamblea, finalmente tiene que pasar. El texto de las reformas debe ser analizado en la Corte, pero aquí no hay un texto de ninguna reforma. No hay texto de reforma, pero es una propuesta para cambiar toda la Constitución, toda la Constitución. Aquí viene el tema por otro lado. Usted habló de mi experiencia, sí, tengo experiencia política en todo esto. Una Asamblea Nacional Constituyente, Alfredo, no garantiza los resultados. Usted no sabe si a lo largo del tiempo los legisladores que fueron electos para cumplir una misión terminan cambiados de camiseta por intereses personales o económicos en algunos casos. El tiempo es demasiado y en una asamblea, y el costo es muy grande. Es lo mismo. En una consulta popular directa, Alfredo, es la gente la que decide. El tiempo es corto, los resultados llegan inmediatos, cambian las autoridades y los organismos de control de manera inmediata y no hay fuerza mayor, ni siquiera una Asamblea Nacional Constituyente, que la voluntad de la gente a través de las urnas de cambiar la Constitución en todos los aspectos posibles. La gente es el soberano. Precisamente por eso es el soberano y es el poder constituyente. Pero que hay un detalle interesante. En la primera vuelta se eligieron asambleístas y el PSC obtuvo su mejor votación desde el 2002 con un bloque parlamentario de 15 asambleístas. ¿Sería esa una buena razón para evitar la constituyente? Somos 16 legisladores y en todo caso la razón, si esa usted cree que es, más le pesaría al partido de gobierno, el partido, creo, que es el que nosotros estamos apoyando y que tienen, tengo entendido, más de 30 legisladores, así es que esa no es la razón. Nosotros somos pero pragmáticos. 30 más 16... ¿no la mayoría? No, pero también está Pachacútec, también están los otros partidos y movimientos. La verdad es que en este momento es cierto que Alianza País tiene una mayoría. Recuerde que es de esos 72, 73 legisladores, solo 49 son puros de Alianza País, los otros son alianzas. El señor Lasso, el candidato Lasso, ha dicho o se ha mostrado abierto a conversar con todos los sectores, lo cual me parece muy bien. El bienestar del país es primero, es fundamental, pero si la Asamblea no quiere hacer los cambios, por lo menos en materia económica, que requiere la nación, urgentes para poder lograr el empleo y la recuperación del país, entonces directo a una consulta popular. El presidente tiene esa potestad directa de poder llegar a una consulta popular a través de la voluntad de la gente y cambiar lo que quiere en la Constitución y también en leyes, si es que eso fuera necesario. Alfredo, el país está en emergencia, los cambios que requieren son emergentes, no hay dinero ni para mantener dos asambleas ni para otra consulta popular. Emergentes. Mientras se está hablando de una Asamblea Nacional Constituyente con el tiempo, los recursos y todo lo que esto conlleva, hay gente que en este momento tiene a sus hijos internados en cama. En tiempo pasa lo mismo con esa asamblea donde no saben qué mayoría va a haber. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Sí, con todo gusto, Alfredo, déjeme concluir. Cuando usted le pregunta a la gente los cambios directos, va directo a la Constitución. No pasa por el manoseo de ningún legislador ni de ningún grupo político. Pero a la Constitución, ¿y cómo está escrita la Constitución? Ideológicamente con un modelo que no se ha cambiado. A través de consulta popular. Lo sigo sosteniendo. Menos plata, abreviamos el tiempo y tenemos resultados seguros. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted por la invitación. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos estará Rosana Alvarado de Alianza País, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. La mayoría absoluta de Alianza País en la Asamblea y el blindaje de los logros del socialismo del siglo XXI. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El problema